Bienvenido a un nuevo video de mi canal. Básicamente vamos a estar viendo hoy tres datos importantes. Primero, la Fed esta semana presenta la tasa de interés. Vamos a ver si la va a estar modificando o no, cuáles son las probabilidades y cómo puede reaccionar el mercado. Segundo, los balances. ¿Qué balances importantes tenemos esta semana que pueden ir moviendo la aguja del S&P? Y lo tercero, básicamente es un análisis de lo técnico de las empresas también que van a presentar balances justamente. Así que comencemos. El primer dato básicamente es la tasa de interés. Este miércoles 1 de noviembre, primer día del mes, vamos a saber si la Reserva Federal va a tocar o no el tipo de interés. Desde ya te adelanto que las probabilidades o el consenso del mercado es que no. Básicamente se va a mantener la tasa lo más probable en un 5.5%, ¿sí? Si observamos básicamente cuál es las probabilidades o el consenso del mercado de lo cual está mirando o de lo cual está anticipándonos, básicamente en un 98% que la tasa se va a mantener entre un 5.5 y un 5.25, inclusive que la baje, pero bueno, desde ya te adelanto que probablemente no, sí, así que desde este lado no sería un dato ni muy relevante ni tampoco poco importante, es decir, nos mantenemos en los mismos niveles en los que estábamos previamente, así que no tenemos grandes cambios. Por ahí si llegara a haber alguna especie de sorpresa, ahí sí el índice, principalmente el índice principal de Estados Unidos, pudiera llegar a tener alguna especie de reacción. Pero bueno, como las probabilidades no lo ameritan, en este caso desde este lado no podemos o es poco probable que lleguemos a tener alguna especie de sorpresa, ¿sí? Pero sin dudas uno de los focos importantes va a ser cómo Powell salga a hablar media horita después de la presentación de la tasa, en qué tono, cuál va a ser el discurso, qué ve de acá de cerca a los próximos meses para la política y la economía de Estados Unidos. Así que bueno, vamos a ver cómo reacciona el mercado frente a esto, pero bueno, sobre todo el foco va a estar acá, así que no creo que eso vaya a llegar a mover mucho la aguja de cara al S&P, ¿sí? Porque es un dato que ya está descontado en los mercados. Pero ahora sí, tenemos la segunda semana, o tercera, ya no sé cuál es, de presentación de balances importantes. Bueno, entre los que más destacan en realidad, y ahí está resaltado, es el de Apple, el día jueves, luego del cierre de mercado, así que vamos a tener una reacción el día viernes, el día posterior a la presentación de balances, pero las subrayadas son también empresas importantes, no en cara a cómo pudiera llegar a seguir el S&P. Estoy haciendo un especial foco en el S&P, que es el índice de más importante de Estados Unidos, pero bueno, son empresas también que vamos analizando, que vamos siguiendo, así que bueno, vamos a tener a McDonald's, Pfizer, AMD, tenemos a PayPal también, tenemos a Mercado Libre, así que en un panorama, bueno, Shopify, Starbucks, en un panorama estas son las que más destacan y las que más por lo menos se van siguiendo en Argentina, ¿sí? El resto no son muy llamativas o directamente ni siquiera tienen CDRs. Pero bueno, sobre todo va a estar el foco en Apple, que también la vamos a estar analizando ahora en un ratito. ¿Y por qué digo que va a estar el foco en la presentación de Apple o en el gráfico también de Apple, que lo vamos a ver? Bueno, porque Apple es una de las empresas, por no decir la que más pondera en el índice, en el S&P, ¿sí? Acá estamos viendo la ponderación de las 10 principales acciones, las de más arriba son las que más ponderan en este índice y bueno, las de más abajo las que van ponderando menos, y tenemos a Apple como la principal, ¿sí? Casi un 7% de ponderación Apple. Este dato lo estoy sacando de Yahoo Finance, así que tenemos una gran correlación entre Apple y el S&P, incluso entre Apple y el Nasdaq, el índice de las tecnológicas. Pero bueno, ten esto en cuenta que vamos a estar, básicamente el mercado va a estar atento a cómo reacciona el gráfico de Apple, porque eso puede darnos la iniciativa de cómo pueda seguir el índice de Estados Unidos, el S&P. Pero ahora veamos un análisis en profundidad, primero del S&P. Desde este lado, ¿qué tenemos? Bueno, un rebote, estamos teniendo al fin un rebote, una velita verde ante tantos días o tanta baja generalizada en este índice. Bueno, dato importante o dato interesante, sí, pero desde este lado todavía vos desde lo técnico esto aún es un rebote, sí. Por eso en el principio del video te mostraba cuáles son los datos interesantes o los datos que va a estar teniendo en cuenta el mercado de cara a, bueno, también cómo puede ir siguiendo este índice principal, sí. Así que, bueno, por ahora desde lo técnico entonces, un rebote, reconoció milimétricamente el 61.8 de Fibonacci, cumplió en la perfección el objetivo del hombro, cabeza, hombro, que teníamos previamente, así que bueno,
Desde este lado un rebote, hay que seguir manteniendo como zona importantísima justamente en la que estamos, estos últimos mínimos de acá, la pauta de reversión, la última pauta de reversión, y de ahí veremos de cara cómo sigue el rebote desde este lado, ¿sí? Veremos acá, esta zona va a ser importante, así que en caso de que llegue, esta parte de acá le puede actuar, mejor dicho, le va a actuar de resistencia, de obstáculo que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Así que eso es de este lado con respecto al S&P. Cuidamos los mínimos como nunca. Pero ahora veamos acción por acción. Básicamente McDonald's hoy presentó balances día lunes. Desde el punto de vista del largo plazo, seguimos dentro de una increíble tendencia alcista, tal como lo muestra esta línea de largo plazo. Pero de corto plazo básicamente estamos así. Recientemente perforó este gran canal alcista de la cual venía transitando casi desde la crisis del COVID. Y desde ahí hizo nuevos mínimos y ahora básicamente se nos quedó lateral. Lo importante en este tramo es ver para dónde define y ver cómo sigue. Sabemos que el cuadrito lateral define para el lado que sale. Lo bueno es que está consolidando en esta parte, pero tampoco está haciendo muchos máximos desde este lado. De hecho no los está pudiendo superar. Básicamente desde este lado cuidamos esta zona de corto plazo. De acá tenemos que ver cómo se termina de acomodar, ¿sí? Pero un poquito más amplio, no tendríamos que perder esta zona de acá, que corresponde a todo este conjunto de últimos mínimos. Bien, porque si perdemos esa zona habilita una mayor continuación bajista. Así que se está consolidando, se está acomodando el gráfico de McDonald's. Veremos cómo avanza, cuidamos los mínimos y veremos cómo se desarrolla de ahí en adelante. La siguiente, Pfizer, que presenta balances el día de mañana. Bueno, desde el punto de vista de la tendencia, Pfizer no para de caer, perdió este gran canal alcista amplio, la cual viene transitando desde la subprime, bien, y de corto plazo, bueno, desde este lado en varios canales bajistas y que lo sigue desdoblando y acelerando, bien, así que acá tenemos que ver dónde se agarra el papel, en qué zona de soporte. Pareciera que está reconociendo estos mínimos de acá previos, con una perforación también en el COVID. Veremos si un poquito por ahí más atrás. Bueno, acá tenemos también una zona que llegó a tocar. Veremos si se agarra de esta zona, si empieza a rebotar desde acá. Pero bueno, gran caída la de Pfizer. Vamos a ver cómo reacciona de cara al balance también. Pero bueno, por ahora lo importante es no seguir haciendo nuevos mínimos. Seguimos dentro de una tendencia bajista, veremos cómo se consolida, pero bueno, veremos acá cómo es y cómo reacciona de cara a la zona de soporte, bien, porque si no sigue mirando para abajo. Otra de las que presenta balances el día de mañana es AMD. Bueno, flojita también AMD, ha tenido su recorrido también este año, pero desde casi la segunda mitad del año empezó a bajar, ¿sí? Teníamos una cuña que amagó con superarla y de ahí, bueno, no terminó de configurarla, no terminó de ejecutarla, básicamente configurarla no. Así que de este lado, bueno, se está agarrando de los últimos mínimos, ¿sí? De los últimos mínimos. Veremos si acá cómo se termina de acomodar bien. De fondo seguimos dentro de una tendencia bajista, lamentablemente, ya que volvió a los niveles previos. Pero bueno, esto no va a seguir a la baja a menos que perfore los últimos mínimos, ¿sí? Mañana que presenta balances, lo que hay que mantener en resumen es esta zona de acá, ¿sí? Esta zona de acá de últimos mínimos, porque si no, si perforar esta zona tranquilamente me puede venir a buscar esta línea de tendencia que viene desde los mínimos del comienzo del año pasado. Así que, bueno, en una zona bastante importante y de definición, también similar un poquito al gráfico del S&P, que está ahí contra el borde del abismo, contra los últimos mínimos. Bueno, situación similar en AMD, veremos cómo avanza. Por ahí también pudiera llegar a estar formando un nuevo cuadro lateral. Bien, lo dejamos acá como zona potencial, pero bueno, el mercado lo dirá. Por ahora cuidamos abajo. Otra de las que no para de caer y presenta balances el día miércoles es PayPal. ¿Qué tenemos desde este lado? Bueno, también un canal bajista, un canal de profundización. Y ahora básicamente estamos en el piso del canal, ahí bordeándolo, sobre el abismo, sobre el filo del mismo. Podemos llegar a tener una cuña de formación potencial, quién te dice, veremos. Pero bueno, por ahora el panorama es que no se está agarrando de mínimos, ¿sí? Veremos dónde se llega a agarrar PayPal, dónde se llega a sostener la cotización para que no siga cayendo. Eso como primer punto, ¿bien? Pero bueno, desde el punto de vista técnico ya está en una zona de soporte, en un piso del canal, tenemos ahí una leve perforación, pero bueno, el mercado lo puede llegar a considerar, así que veremos el balance, cómo presenta, cómo dan esos números, pero bueno, también digamos, precios interesantes en un largo plazo, pero en un corto plazo bastante movidita la cotización. Veremos cómo reacciona de cara al balance. Llegamos a Mercado Libre. Desde este lado también tenemos una perforación del canal alcista principal del último año.
Bueno, por ahí considerando alguna mecha en sus gráficos puede todavía que no lo haya perdido, pero bueno, si somos un poquito más precisos y tiramos una línea, por lo menos lo que yo estoy viendo es que sí lo ha perdido, efectivamente. Pero de fondo tampoco está muy mal porque estamos dentro de un cuadro lateral. Es decir, está sostenida de un nivel inferior que son niveles de soporte, ¿sí? Estamos en el medio de este cuadro lateral, enredado ahí un poquito con los promedios, entre manteniendo la de 21 y no pudiendo superar la de 200. Así que veremos cómo reacciona el mercado de cara al balance. Lo importante obviamente es no perder esta zona inferior, esta zona de acá abajo. Y de ahí veremos si Mercado Libre se anima a retomar y recuperar su tendencia en un canal alcista, si me forma un nuevo canal alcista por ahí de corto plazo con menor aceleración, o si quiere seguir dentro de este cuadrito lateral que se va a anular o se va a superar en caso de que termine recuperando esta zona de acá. Así que bueno, veremos también Mercado Libre cómo sigue. Y llegamos a la última de este análisis, a la más importante, que es Apple. Ya sabemos cómo pondera en el S&P, así que va a estar bastante expectante el mercado de cara al balance. Desde este lado de fondo que tenemos, está haciendo y está reconociendo su última tendencia, su última línea de tendencia bajista del último año, y esta gran baja básicamente la podemos agrupar o la podemos conglomerar dentro de una gran cuña, ¿sí? Sabemos que las cuñas son figuras bajistas de resolución alcista, bien, inclusive pueden resolver en el vértice, así que de cara a que no termine superando esta cuña de acá, puede seguir bajando con mínimos decrecientes. De hecho ya tuvimos nuevos mínimos con respecto a los últimos anteriores, ¿sí? Reconoció una zona previa de soporte, la zona de piso de la cuña, pero presenta balances. Vamos a ver cómo reacciona el mercado, vamos a ver si este es el mínimo de acá, si se anima por ahí a terminar superando la cuña, pero hasta que no lo haga el escenario es con un tinte bajista, porque nuevamente tenemos dentro de esta formación mínimos decrecientes, cada vez mínimos más abajo, que nos lleva a que el papel siga bajando, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver el balance de Apple cómo presenta. Así que hasta acá el video de hoy, no olvides suscribirte, no olvides activar las campanitas y déjame en los comentarios qué te pareció. Nos vemos en el próximo, el día miércoles. Chau, chau.